Soy Lidia, y he vivido una vida sacada de un cuento, pero sin adornos lujosos. Fui maestra durante la mayor parte de mis años, moldeando mentes y limpiando narices. La vida dio un giro brusco cuando perdí a mi esposo, Tom, en un accidente automovilístico. Nuestro hijo, Michael, tenía solo 7 años en ese entonces, y él se convirtió en todo mi mundo. Cuando mis padres fallecieron, me dejaron un poco de dinero, y lo usé para pagar deudas y comprar una acogedora casita en los suburbios. Éramos solo Michael y yo contra el mundo, y eso nos bastaba. Michael creció siendo inteligente y amable, el sueño de cualquier madre. Se abrió camino en la universidad estudiando informática y consiguió un buen trabajo tan pronto como se graduó. Lo mejor de todo es que decidió quedarse en casa. Nunca me molestó, la casa se sentía más completa con él allí. Las cosas tomaron un giro inesperado cuando Michael conoció a Jessica. Ella era lista, alta, con una melena rizada y una sonrisa que parecía saber más de lo que dejaba ver. Quería que me cayera bien, de verdad, pero había algo en ella que simplemente no me terminaba de convencer. El día que la trajo a casa para que la conociera, fue toda sonrisas y halagos. Señora Connor, su casa es absolutamente encantadora, tan cálida y acogedora, exclamó mientras recorría la sala de estar. Gracias, querida. Nos gusta que sea acogedora, le respondí, tratando de hacerla sentir como en casa a pesar de mis dudas. Durante la cena, dieron la noticia que cayó como una bomba. Mamá, hemos estado pensando mucho en el futuro últimamente y, bueno, nos vamos a casar, anunció Michael, con los ojos brillantes. Casi me ahogo con el agua. ¿Casarse? Eso es maravilloso, logré decir, mi voz un poco demasiado aguda. Jessica sonrió, extendiendo la mano por la mesa para apretar la mía. Queremos hacerlo pronto. Algo pequeño, ya sabes, nada extravagante, añadió rápidamente, como para suavizar el golpe. Asentí, esbozando una sonrisa. Claro, lo que los haga felices a los dos. Pero a medida que avanzaban los planes de la boda, el verdadero carácter de Jessica comenzó a mostrarse. Cuando pensaba que no la veía, captaba fragmentos de conversaciones telefónicas, pedazos de comentarios nada amables sobre mí. Mantuve la calma, sin dejar entrever que sabía. Solo hice una nota mental: cuidado, Lidia. Esta chica no es lo que parece. La boda pasó en un torbellino de flores y vestidos pastel. Estuve allí, orgullosa como madre, con una sonrisa clavada en mi rostro, mientras por dentro estaba hecha un manojo de nervios. Verlos bailar, verla sostenerlo tan cerca, no podía evitar la sensación de que estaba perdiendo a mi hijo ante una extraña. Después de la boda de Michael y Jessica, la vida se complicó mucho más. La joven pareja decidió no mudarse, sino instalarse justo bajo mi techo. La casa que había cuidado con tanto cariño durante décadas de repente parecía encogerse, sus paredes cerrándose mientras la presencia de Jessica se hacía cada vez más grande. Las primeras semanas fueron un ajetreo constante, notas de agradecimiento que escribir, regalos de boda que ordenar y discusiones interminables sobre su futuro. Pero a medida que se asentaba el polvo, emergió un nuevo patrón. Jessica, ahora oficialmente la dueña de la casa en su mente, comenzó a manejar todo, incluido dónde debería sentarme y qué debería comer. Una tarde, mientras Michael estaba en el trabajo, encontré a Jessica reorganizando la sala de estar. Jessica, ¿qué estás haciendo? ¿Lo tenía todo justo como quería?, pregunté, tratando de mantener un tono ligero. Solo pensé en darle un aire fresco a la casa, respondió, su voz afilada como un cuchillo de cocina. Es bueno cambiar las cosas de vez en cuando, ¿no crees? No estaba de acuerdo. Mira, aprecio que intentes ayudar, pero por favor deja las cosas como las dejé. A Michael le gusta así. Ella se rió, un sonido que me irritaba los nervios. Bueno, las cosas cambian, Lidia. Tal vez es hora de que te acostumbres. Entonces llegó el anuncio del embarazo.
Debería haber estado encantada, y en parte lo estaba, pero la noticia también trajo nuevas tensiones. Jessica, ahora más que nunca, se hizo el centro de todo. Lidia, no me siento con fuerzas para cocinar esta noche, ¿podrías encargarte de la cena?, me pedía casi a diario mientras se tumbaba en el sofá, hojeando revistas. Asentía y me dirigía a la cocina, reprimiendo mi frustración. Una tarde, intenté abordar el tema. Jessica, querida, sé que estás cansada con el bebé en camino y todo, pero tal vez podrías ayudar con las ensaladas o poniendo la mesa. Me miró como si le hubiera sugerido escalar el Everest. ¿En serio, Lidia? Estoy llevando un hijo. ¿Esperas que me ponga de pie a cortar verduras? Antes de que pudiera responder, Michael entró, llegando temprano del trabajo. Jessica se volvió hacia él de inmediato, cambiando su tono. Cariño, dile a tu mamá que no debo esforzarme, recuerda, órdenes del médico. Michael, siempre conciliador, trató de suavizar las cosas. Mamá, Jess realmente necesita descansar. Tal vez todos podríamos colaborar un poco más, ¿eh? A medida que las semanas se convirtieron en meses, mi vida entera giraba en torno a las necesidades y caprichos de Jessica. Me sentía más como una ama de llaves que como un miembro de la familia. Un día particularmente difícil, después de haber limpiado a fondo la cocina mientras Jessica pedía comida para llevar, finalmente desahogué mis sentimientos con Susan, mi vecina y confidente de toda la vida. Lidia, ¿por qué soportas a esa chica?, me preguntó mientras tomábamos café en su cocina. Encogí los hombros, dejando escapar un suspiro pesado. ¿Qué opción tengo? Es la esposa de Michael. No puedo simplemente echarlos. Susan negó con la cabeza, sus ojos brillando con determinación. Tienes que defenderte, Lidia. Esta es tu casa, tus reglas. No dejes que esa pequeña tirana te pisotee. Sus palabras me calaron hondo, y mientras caminaba de regreso a casa, me di cuenta de que tenía razón. Necesitaba recuperar mi espacio, mi autoridad. Yo había construido esa vida, no Jessica. Pero descubrir cómo hacer eso sin perder a mi hijo era un rompecabezas que no sabía cómo resolver. La vida en nuestra casa se complicó aún más con la llegada de los gemelos de Michael y Jessica. Al principio, la alegría de ser abuela fue abrumadora en el buen sentido. Esas pequeñas manitas, los susurros nocturnos y hasta los llantos eran música para mis oídos. Pero a medida que los gemelos crecieron, también lo hicieron las demandas sobre mi tiempo y energía. Los días se mezclaban con las noches mientras equilibraba el cuidado de los niños con mi trabajo y las tareas del hogar. Mientras tanto, Jessica parecía tomarse su papel de madre con demasiada tranquilidad, prefiriendo pasar sus días descansando o de compras. Cocinar era un concepto extraño para ella, y me encontraba manejando todas las comidas además de limpiar detrás de todos. Una agotadora tarde, estaba en medio de una montaña de ropa sucia cuando Michael llegó a casa. Al verlo en el pasillo, no pude contenerme más. Michael, necesitamos hablar, comencé, con la fatiga evidente en mi voz. Él me miró preocupado, pero cauteloso. ¿Qué pasa, mamá? Es solo, es demasiado. Amo a esos bebés, pero ya no soy tan joven. Pensé que para ahora Jessica estaría asumiendo más responsabilidades. Antes de que Michael pudiera responder, Jessica entró en la habitación, con los brazos llenos de bolsas de compras. ¿De qué trata todo esto, Lidia? ¿Por qué estás molestando a Michael? Tomé una profunda respiración, intentando mantener la compostura. Jessica, solo creo que ya es hora de que empieces a ayudar más por aquí. Tal vez podrías cocinar una comida de vez en cuando. El rostro de Jessica se torció en una mueca. ¿Estás diciendo que soy una mala madre? ¿Cómo te atreves? La habitación se volvió tensa, el aire se llenó de agravios no dichos. Creo que sería mejor que buscaran su propio lugar, dije finalmente, las palabras pesadas en mi lengua, pero necesarias. Jessica tomó mis palabras como una bofetada.
¿Así que quieres echarnos? ¿A tus propios nietos? No, Jessica, eso no es lo que quise decir. Solo creo que sería más fácil para todos si ustedes tuvieran su espacio y yo el mío. La conversación terminó sin resolución, solo con muchos sentimientos heridos. Jessica se fue furiosa a su habitación y Michael la siguió después de un momento, dejándome sola en el silencio que quedó, sintiéndome aislada en mi propia casa. Al día siguiente, confié en Susan mientras tomábamos té. Ya no sé qué hacer. Estoy al borde, confesé, mientras el vapor del té empañaba mis gafas. Susan siempre tenía consejos directos. Lydia, tienes que imponerte. Es tu casa, tus reglas. Tal vez ya es hora de que ellos lo aprendan. Su sugerencia de desalojo me parecía extrema, pero mientras lo pensaba, no parecía del todo descabellada. No quiero perder a mi hijo ni a mis nietos, admití, con el miedo de crear una ruptura permanente siempre presente. A veces, el amor firme es la única opción, dijo Susan con firmeza. Pero, hagas lo que hagas, aquí estoy para apoyarte. Los años pasaron volando, cada uno más agotador que el anterior. Había esperado que las cosas cambiaran cuando los gemelos crecieran, pero Jessica nunca asumió el rol de madre como debería. No trabajaba, alegando que los niños la necesitaban en casa, aunque parecía que necesitaban a cualquiera menos a ella, dado lo poco que hacía en la casa. La mañana de mi 58 cumpleaños, me desperté temprano, agitada por una mezcla de anticipación y soledad. Horneé un pastel de chocolate, el favorito de todos. Lo decoré con las herramientas simples que tenía, pensando en los pequeños placeres que solían iluminar el rostro de Mako cuando era niño. Para cuando llegó la tarde, el pastel descansaba en el mostrador, llenando la cocina con su dulce aroma. Esperé, escuchando los sonidos del coche aparcando, las risas de los niños al regresar del jardín de infantes. Pero la puerta que finalmente se abrió no trajo ruido alegre, solo a Michael y Jessica, con los rostros extrañamente tensos. ¿Dónde están los niños?, pregunté, frunciendo el ceño. Michael desvió la mirada, y Jessica, siempre tan directa, respondió, están en casa de mi madre. Pensamos en tomarnos el fin de semana para nosotros. Jessica se sirvió a sí misma y a Michael una copa de vino sin siquiera reconocer mi oferta. Brindaron en silencio allí mismo en la cocina, un brindis a su escapada. Luego Jessica se volvió hacia mí, con una voz fría como el hielo. Lydia, ¿podrías mantenerte en silencio este fin de semana? Realmente necesitamos tranquilidad. Atónita, me quedé allí con el cuchillo del pastel en la mano, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Esta es mi casa, dije, las palabras pesadas de significado. Y es mi cumpleaños. Jessica bufó, su voz afilada. Mira, Lydia, solo quédate en tu habitación y mantente fuera de nuestro camino. Queremos disfrutar nuestro fin de semana. Michael no me miró a los ojos. Mamá, por favor, solo por esta vez. El dolor de su traición fue más agudo que cualquier cuchillo que hubiera sostenido. Tú, solo por esta vez, es todo el tiempo, Michael, susurré, mi voz quebrándose. No me escucharon. En lugar de eso, Jessica se acercó a mí, tomó mi brazo y me llevó hacia la puerta. Sabes, ya estamos hartos de tus quejas. Deberías salir a caminar, despejar tu cabeza, dijo mientras me empujaba hacia la fría noche lluviosa. Vestida solo con mi ropa de casa, sin un lugar a donde ir, caminé por las calles, con mis lágrimas mezclándose con la lluvia. Finalmente, me encontré en el porche de Susan, temblando y miserable. Ella abrió la puerta, su expresión cambiando de sorpresa a enojo al ver mi estado. Lydia, ¿qué demonios? Entra, estás empapada. Mientras me sentaba en su cálida cocina, envuelta en una manta seca, le conté toda la triste historia. El rostro de Susan, esto es el colmo, Lydia, dijo con firmeza. No puedes dejar que te traten así. Es tu casa, tu vida, tienes que luchar.
Su convicción fue un salvavidas en medio de las turbulentas aguas de mi desesperación. ¿Pero cómo, Susan? Es mi hijo. No quiero perderlo. Ya lo has perdido si te trata de esa manera. Déjame llamar a mi hermano, el abogado. Veremos cuáles son tus opciones. Asentí, sintiendo las primeras señales de resolución. Susan hizo la llamada, y su hermano accedió a verme al día siguiente. Sentada en su acogedora sala de estar, me di cuenta de que tenía miedo de regresar a mi propia casa, un lugar donde no era bienvenida, y menos en mi propio cumpleaños. Regresé a casa tarde esa noche, con el corazón pesado y la ropa aún húmeda. La casa estaba en silencio, el único signo de vida eran los platos sucios y las copas de vino medio vacías esparcidas por la sala de estar. No me molesté en limpiar, estaba demasiado agotada, tanto emocional como físicamente. En lugar de eso, me fui directamente a mi habitación y cerré la puerta con llave. Cuando amaneció, permanecí en la cama, los eventos del día anterior volviendo una y otra vez en mi mente. Me levanté en silencio, recogí lo esencial, mi teléfono, los documentos de la casa y un poco de valor guardado en mi bolso, y salí para reunirme con el hermano de Susan, el abogado. La mañana era fresca, y mientras caminaba hacia su oficina, el aire fresco se sentía como un bálsamo. El hermano de Susan me recibió amablemente, su oficina era un contraste marcado con el caos de mi hogar. Lidia, sentémonos y hablemos de todo esto, dijo, gesticulando hacia una silla frente a su escritorio. Respiré profundamente, y mientras le contaba todo, su expresión se tornó seria. Parece que has pasado por una verdadera prueba. Tienes derechos, especialmente en tu propia casa. ¿Qué puedo hacer? No quiero seguir viviendo así, confesé, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Bueno, podríamos empezar investigando el pasado de Jessica. Tal vez haya algo allí. Y si realmente estás decidida, podemos presentar una notificación de desalojo. Después de todo, es tu casa, aconsejó, con un tono profesional pero empático. La idea de desalojar a mi propio hijo y a su familia me desgarraba el corazón, pero las palabras del abogado eran ciertas, era mi casa, y merecía paz. Lo haré. Es hora de defenderme, declaré, la decisión se afianzaba con cada palabra dicha en voz alta. Te arrepentirás de esto, Lidia. No has visto lo último de mí, escupió, con los ojos desorbitados de furia. Michael, mi propio hijo, ni siquiera me miraba. Sus palabras de despedida fueron más dolorosas que cualquier cuchillo. Cruzaste todos los límites, mamá. Nunca pensé que realmente harías esto. Las semanas después de que Michael y Jessica se mudaron fueron tranquilas, el tipo de silencio que te deja pensar demasiado, preguntarte demasiado. Pero entonces, un martes cualquiera, una llamada telefónica rompió ese silencio y envió ondas a través del resto de mi vida. La llamada era del detective privado que había contratado a sugerencia de mi abogado. Recuerdo haber tomado el teléfono con las manos temblorosas, respondiendo con voz quebrada. Señora Connor, encontré algo que necesita ver. La voz del detective era grave, urgente. ¿Qué es? ¿Qué encontró?, pregunté, con el corazón latiendo a toda prisa. Será mejor que se siente para esto, respondió. Me senté al borde de mi sillón, aferrando el teléfono con fuerza. Estoy escuchando. La investigación sobre el pasado de Jessica reveló más de lo que esperábamos. No solo es una estafadora conocida, sino que también es sospechosa de la muerte de su primer marido. La policía no pudo probar nada en su momento, y ella salió libre. El aliento se me quedó atrapado en la garganta. Y hay más. Tuvo un hijo con su primer esposo, un niño. Lo abandonó justo después de la muerte de su esposo. Y en cuanto al accidente automovilístico de su esposo, encontramos nuevas pruebas. Parece que ella podría haber estado involucrada directamente. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. ¿Qué tipo de participación? Manipuló los frenos de su coche.
Rastreé al mecánico que trabajó en los frenos. Ha estado cargando con esta culpa durante años y ahora está listo para confesar. Afirma que Jessica le pagó para sabotear los frenos. Me quedé atónita, incapaz de hablar durante un largo momento. Esto es monstruoso. Mi hijo y mis nietos. Necesito ir a la policía. Deben saber todo esto. Es el paso correcto, señora Connor. Le enviaré todas las pruebas que hemos recolectado. Colgué, sintiendo una tormenta arremolinarse dentro de mí. Con el dossier de pruebas en la mano, fui directamente a la comisaría. Al principio, los oficiales eran escépticos, pero a medida que examinaban los documentos y escuchaban mi relato, su escepticismo se convirtió en preocupación. Tendremos que tomar medidas inmediatas basándonos en esta nueva evidencia, dijo uno de los detectives, su expresión era sombría. Días después, vi con el corazón en la boca cómo arrestaban a Jessica. La escena salió en las noticias de la tarde, con cámaras destellando mientras la llevaban esposada, su rostro una máscara de furia e incredulidad. De regreso a casa, Susan estaba sentada a mi lado, su mano apretando la mía. Hiciste lo correcto, Lydia. Tenía que hacerse, dijo. En la pantalla, los reporteros rodeaban a la policía, especulando y haciendo preguntas. Sentí una mezcla de alivio y tristeza, alivio porque la verdad había salido a la luz, tristeza por lo que esto significaba para mi hijo. Pobre Michael, había sido engañado, arrastrado a una pesadilla por una mujer a la que amaba. ¿Cómo pudo haber ocultado todo esto? Como no lo vi, murmuré, más para mí misma que para Susan. A veces solo vemos lo que queremos, respondió Susan suavemente. Pero tal vez has salvado más vidas, Lydia. Recuerda eso. Después del arresto de Jessica, Michael asumió la plena responsabilidad de cuidar a los gemelos. Estaba abrumado por las tarifas legales, desesperado por demostrar la inocencia de Jessica. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera en mi puerta, el hijo que había criado sola, ahora un hombre cansado y desesperado. Parecía agotado, con los ojos vacíos cuando me pidió, «Mamá, necesito pedirte algo de dinero para la fianza de Jessica. Los abogados me están arruinando, pero no puedo dejarla pudrirse en la cárcel». Mi corazón se rompía al verlo así, pero el dolor de sus palabras recientes aún estaba fresco. «Michael, no puedo. Después de todo lo que ha salido a la luz, simplemente no puedo apoyar eso». Su rostro se endureció, el dolor en sus ojos se convirtió en ira. Nunca te cayó bien. Ahora ves tu oportunidad y simplemente la dejas sufrir, ¿verdad? ¿Qué clase de madre eres? Michael, no entiendes. Estoy haciendo esto para protegerte, para proteger a los niños, rogué, mi voz temblando con la emoción. Protegernos al separarnos, replicó con amargura, sacudiendo la cabeza. Has arruinado todo, mamá. Crees que estás ayudando, pero solo lo empeoras. Con eso, se fue furioso, murmurando maldiciones por lo bajo que resonaron en la casa silenciosa. La situación tomó un giro aún más oscuro cuando una antigua amiga de Jessica se presentó en la comisaría, pálida y con las manos temblorosas. Los detectives me llamaron cuando empezó a hablar. Nunca pensé que realmente lo haría, pero Jessica lo planeó todo, confesó la mujer, su voz era un susurro atormentado. Quería deshacerse de ti, Lydia. Hablaba de hacerlo parecer un accidente, empujándote por las escaleras cuando estuvieras sola. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. El mundo se tambaleaba ligeramente mientras sus palabras se asentaban en mi mente. ¿Ella quería matarme? Sí. Y no solo a ti. Después de que tú no estuvieras, planeaba hacer lo mismo con Michael. Quería todo, la casa, el dinero, todo lo que ambos poseían. Los detectives me aseguraron que estaban tomando el asunto en serio, pero la revelación me sacudió hasta lo más profundo. Mientras salía de la estación, el mundo parecía un lugar diferente, más oscuro, más peligroso. Al llegar a casa, Susan me esperaba,
su expresión era grave. Escuché lo que pasó. Esa mujer es un monstruo, Lidia. Lo sabes ahora, ¿verdad? Lo sé. Pero Mako no lo sabe. Aún cree que soy la enemiga, suspiré, con el peso de la distancia entre mi hijo y yo haciéndose sentir en mi corazón. Dale tiempo. Tiene que ver la verdad por sí mismo, y lo hará. Tiene que hacerlo, dijo Susan con firmeza, apretando mi mano en señal de solidaridad. Esa noche, mientras me acostaba en la cama, el silencio de la casa ya no me reconfortaba, sino que me recordaba la familia que una vez tuve, la traición, el peligro en el que había vivido sin saberlo. Me estremecí al pensar en lo que podría haber sucedido si no hubiera actuado, si hubiera dejado que mis dudas y el disgusto de Michael hacia mí afectaran mi decisión. Cuando Mako finalmente vio la horrible verdad, detuvo todo apoyo legal y se negó a pagar la fianza de Jessica. Inició el proceso de divorcio y tomó medidas para despojar a Jessica de sus derechos parentales. Una lluviosa tarde, no mucho después de estos eventos, Mako vino a mi puerta, sus ojos cansados, sus hombros caídos, una imagen de derrota y remordimiento. «Mamá, ¿puedo entrar?». Su voz era baja, vacilante. Asentí, apartándome para dejarlo pasar. Se sentía extraño tenerlo allí, en el espacio que había sido un campo de batalla durante tanto tiempo. «Mamá, yo estoy aquí para pedirte perdón. Por todo. Estaba cegado y no te escuché. Lo siento mucho, mucho». Escuché, las palabras que había anhelado oír ahora despertaban una tormenta de emociones dentro de mí. «Mako, creíste en ella, la protegiste, incluso cuando ella estaba destruyendo nuestra familia. ¿Cómo crees que me sentí por eso? Lo sé que estuvo mal. Ni siquiera puedo empezar a entender cuánto te lastimé», respondió, su voz quebrándose bajo el peso de su culpa. «¿Y los niños?», pregunté, necesitando saber que estaban a salvo. «Están conmigo ahora. Están a salvo, te lo prometo. Jessica, ella ya no podrá hacerles daño», me aseguró, con determinación en su mirada. Asentí, procesando la información que calmaba algunos de mis temores. «¿Y qué esperas de mí, Mako?». Tragó saliva con dificultad, mirando sus manos antes de encontrarse nuevamente con mi mirada. Espero que podamos empezar a reconstruir. Te extraño, mamá, y los niños extrañan a su abuela». Me tomé un momento, la decisión era pesada en mi corazón. Quiero ver a mis nietos. No deberían sufrir por todo esto. Pero contigo, Mako, no estoy segura de poder perdonarte. En los días que siguieron, pasé más tiempo con mis nietos, disfrutando de su risa y de la alegría que traían a la casa silenciosa. Su inocencia fue un bálsamo para mi alma cansada, y me decidí a criarlos de manera diferente, para inculcarles valores que, tal vez, no supe transmitirle del todo a Mako. Susan, siempre mi roca, estuvo a mi lado durante todo este tiempo. «Estás haciendo lo correcto, Lidia», me decía durante nuestras largas charlas con café. «Eres fuerte, y ahora eres libre para vivir tu vida en tus propios términos». Tenía razón. Había aprendido una dura lección sobre los peligros de perderse en el cuidado de los demás, de ignorar las propias necesidades y derechos. Ahora estaba redescubriendo quién era, más allá de ser madre y abuela. Al reflexionar sobre todo lo que había sucedido, me sentí agradecida por la verdad, por dolorosa que hubiera sido, y por la oportunidad de empezar de nuevo. La vida era diferente ahora, más rica y más mía que en años anteriores. Estaba avanzando, paso a paso, en un